Hola, soy Edwin Lozano, magíster en logística y cadena de suministro. En el primer video vimos la definición de cadena de suministro y logística. También vimos tres palabras importantes como son la estrategia, la planeación y los métodos. En el segundo video pues analizamos la cadena de suministro desde estas tres perspectivas y ahora veremos qué papel juega la logística en la cadena de suministro. Decimos que la logística en la cadena de suministro pues juega un papel fundamental, pues es la que planifica y ejecuta, es una pieza clave que facilita el movimiento fluido de productos y la coordinación de actividades o métodos a lo largo de toda la cadena de suministro. Recordemos que la logística es un proceso que gestiona estratégicamente el movimiento y el almacenamiento de productos. Entonces también incluye actividades como el transporte, el almacenamiento, la gestión de inventario, el procesamiento de pedidos y la gestión de información. Abordemos cada una de estas actividades. El transporte. Entonces, en la diapositiva vemos una definición de transporte, pero tengo una definición mucho más simple y que nos puede definir, valga la redundancia, el transporte en pocas palabras y muy acertadamente. El transporte es el desplazamiento de bienes o de información de un lugar a otro. ¿Qué herramientas necesitamos para gestionar el transporte? Entonces, necesitamos un Transport Management System, que es básicamente un sistema que nos permita manejar, administrar ese transporte, administrar las flotas, ubicación de las flotas, con qué flota contamos. Software de gestión de documentos de transporte, es importantísimo tener una gestión apropiada de la documentación para que no se nos vuelva esa parte documental como la piedrita en el zapato que no nos deja avanzar en el tema de transporte. Para eso es importante pues conocer la normativa de transporte del país donde estamos movilizando o del país desde o hacia donde necesitamos transportar pues nuestras mercancías. También es importante tener unos software que nos permitan planificar las rutas, que nos permitan, como lo decía al principio, mirar dónde tenemos esa flota ubicada y con qué flota podemos contar. Otra de las actividades pues es la gestión de inventario. Dentro de la gestión de inventario es importante tener en cuenta que uno de los objetivos principales de la cadena de suministro y de la logística es aumentar la rentabilidad. Y si hablamos desde la parte del Six Sigma y del Lean Manufacturing, pues nos habla de eliminar los desperdicios o minimizarlos. Así que gestionar adecuadamente el inventario se vuelve relevante para tener una cadena de logística exitosa. Cada vez vemos que los inventarios se van minimizando, o sea, los stocks ya son más pocos, ya no tenemos grandes cantidades de almacenamiento y lo vamos a ver más adelante porque sino más bien ahora los stocks se manejan es por la demanda. A medida que va habiendo una demanda de producto, así mismo se van alimentando pues nuestros inventarios. Unas herramientas para manejar el inventario pues es el Warehouse Management, que es un software que nos permita pues manejar todo ese inventario, todo el almacenamiento, un software de gestión que nos permita saber con qué contamos y qué vamos a necesitar. Cuando hablamos de qué vamos a necesitar, hablamos de un software de pronóstico de la demanda. O sea, como estamos hablando de que va a haber, de que vamos a trabajar con unos stocks muy pequeños, unos stocks que se van alimentando a medida de la demanda, pues necesitamos un software que sea capaz de pronosticar esa demanda. Y es muy importante tener unos sistemas de códigos de barra y escáner que nos permitan tener la información completa de con qué contamos en ese almacén. No basta con que escaneemos el código de barras o el QR y nos dé una información muy simple de qué es lo que hay en la caja. No, necesitamos saber cuándo llegó, qué, si es un producto perecedero. Recordemos que ya cuando hablamos de perecederos no estamos hablando solamente de alimentos. Con el tema del avance de la tecnología vemos que especialmente en aparatos electrónicos pues se está avanzando y se está sacando un producto muy seguido del otro, o sea, se van evolucionando. Entonces tener un producto mucho tiempo almacenado o en ese inventario, pues lo que va a hacer es que eso se vuelva obsoleto y eso va a generar pérdidas.
Cuando hablamos de la parte del almacenamiento o de la actividad del almacenamiento desde la logística, pues esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver, pero también con tener unos inventarios saludables, unos productos que sean almacenados adecuadamente. Cuando hablamos de saludables, pues volvemos otra vez al tema de que no se nos vuelvan perecederos o obsoletos, pero también que sean almacenados de una manera estratégica en cuanto a la facilidad de moverlos, en cuanto a la facilidad de tener información, de alistar nuestros pedidos, de hacer un buen picking y un buen packing, sino también del tema de que sean almacenados adecuadamente, de no mezclar productos, un ejemplo, productos químicos o agrícolas con alimentos o con elementos que se van a utilizar para algún tipo de alimentos, ¿no? ¿Qué nos ayuda a tener o qué herramientas necesitamos para almacenar adecuadamente? Pues lo que hablábamos del warehouse management, cuando hablamos de warehouse, hablamos de almacén, unos software de etiquetado y de localización de producto que nos permita tener una facilidad de acceso a ese producto que estamos necesitando para poder gestionar bien también nuestras órdenes de pedido y unos sistemas de gestión que nos permitan tener o optimizar los espacios de almacenamiento. Cuando hablamos de la actividad de procesamiento de pedidos, pues hablamos de unas herramientas o de un proceso que es básicamente atender los pedidos de una manera precisa y oportuna. Cuando hablamos de precisión y de ser oportunos, pues que sean a tiempo y que no estemos generando una gran cantidad de devoluciones, porque recordemos que toda devolución nos implica pues hacer otra gestión, aparte de eso pues nos está haciendo que se retrase nuestro pedido o que nuestro cliente alargue sus tiempos de espera. Entonces la idea es minimizar esos errores. Para eso que necesitamos pues unas herramientas de procesamiento donde haya un Order Management System, que es pues, de lo que estamos hablando, un sistema que nos permita tener unas órdenes bien gestionadas, que sea un sistema que nos permite relacionarnos con nuestro cliente, un customer que nos ayude a que nuestro cliente tenga la visual de cómo va su orden de pedido. También un software de gestión de devoluciones. Como lo hablábamos, pues la idea es que las devoluciones se minimicen o se eliminen, pero pues desafortunadamente siempre las van a ver, así sean en mínima cantidad, y se deben gestionar. ¿Cómo va a ser la devolución de esas mercancías o de esos productos que no por A o por B motivo se fueron mal despachados o no hay una satisfacción completa? Pues tenemos que gestionar esa devolución para que sea lo menos costosa posible. Y pues dentro de todo esto también deben haber unas plataformas de gestión de pagos, unas plataformas que permitan que nuestro cliente nos haga los pagos de una manera muy fácil, día a día con el e-commerce, sino no solamente con el e-commerce, sino con todo lo que ha avanzado, pues la tecnología ya no se maneja mucho el dinero en efectivo, entonces todas las compras son prácticamente electrónicas, entonces debemos tener unos sistemas o unas plataformas de gestión de esos pagos que además estén muy conectadas con la parte contable y financiera de nuestra cadena de suministro. El último, la última actividad es la información y es una de las más importantes de la logística. Si analizamos todo lo que hemos hablado en este video de hoy, pues hablamos mucho del tema de la información. ¿Qué información necesitamos? ¿Qué información necesitamos recopilar? ¿Para qué es esa información? ¿Cómo la vamos a analizar? La idea es tener la mayor cantidad de datos que sean muy relevantes para optimizar las operaciones y así también tomar decisiones informadas sobre esa cadena de suministro, que no se nos vaya todo en su puesto, sino que todo esté muy bien informado, muy bien redactado, y la información es importante tenerla. Recuerden que la cadena de suministro no va solamente hacia nuestros proveedores, sino a los proveedores de nuestros proveedores y hacia la parte de la distribución va hacia el cliente final. Entonces, que esa información fluya. Cuando somos los que estamos gestionando nuestra cadena de suministro, es importante tener la información de parte de nuestros proveedores de cómo vienen nuestros pedidos, pero también es importante reflejarle eso a nuestro cliente y que él
tenga la satisfacción de saber cómo va su pedido, cómo va su orden. Entonces es muy importante y muy relevante la información si nos damos cuenta no solamente del estado de cómo se va gestionando nuestra cadena de suministro, sino de errores, almacenamiento y de qué podemos ir mejorando para tomar unas buenas decisiones sobre nuestra cadena de suministro. Dentro de las herramientas de información pues tenemos las plataformas de intercambios, es donde les decía yo pues que es importante nosotros tener una comunicación con nuestro proveedor y con nuestro cliente donde intercambiemos información. Qué importante llegar a tener unos proveedores que tengamos la confianza de suministrarle la información de cómo va nuestra cadena de suministro, de cómo va nuestro almacenamiento y que él así mismo pueda irse preparando para también apoyarnos o ser nuestro aliado al momento de preparar también nuestros pedidos. Y pues plataformas de colaboración en línea, que es básicamente lo mismo que acabo de mencionar, donde podamos compartir información en línea con nuestro proveedor y también con nuestro cliente. Básicamente, esas son las actividades que van inmersas en la logística para tener una buena cadena de suministro. Es todo por hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook me encuentran como Edwin Lozano Logística, en YouTube y en Instagram como @Edwin Lozano Logística, en Instagram como Edwin Alberto Lozano Ardila. Dale like, suscríbete, pero sobre todo comparte esta información con tus amigos, con tu familia que esté interesada en compartir información de la cadena de suministro y la logística. Además hacemos de esta manera que esta comunidad crezca y poder llegar a compartir información relevante para todos. Chao, chao.